Nuestro planeta ha atravesado 5 extinciones masivas. Una de ellas fue tan devastadora que acabó con más del 95% de las formas de vida. Los científicos creen que podrían haber hallado al culpable: los volcanes. Se extrajeron algunas rocas antiguas de una docena de lugares alrededor del mundo y encontraron niveles elevados de mercurio que fue liberado por volcanes hace millones de años. Esto indica que las erupciones volcánicas fueron probablemente la causa del evento de extinción del Pérmico-Triásico. El mercurio no solo provenía de las rocas, también venía de la atmósfera, lo que significa que cuando los volcanes entraron en erupción, liberaron este gas venenoso al aire y produjeron aproximadamente 3 millones de kilómetros cúbicos de ceniza, mucho más que la famosa erupción del Monte Santa Elena. El gas dejó una huella que marca una de las catástrofes más significativas de la historia y preparó el escenario para la era de los dinosaurios. Es muy probable que estas erupciones liberaran mercurio al encender grandes depósitos de carbón. Las aguas menos profundas mostraron picos de mercurio justo en el horizonte principal de la extinción, mientras que las secciones más profundas registraron picos decenas de miles de años antes. Esto podría significar que los efectos de la actividad volcánica y la extinción que desencadenó variaban según la profundidad del océano. Por lo tanto, la extinción fue prolongada y compleja. No solo causó un calentamiento climático significativo en ese momento, sino que también condujo a otros efectos tóxicos como la lluvia ácida, lo que empeoró aún más la situación para las plantas y los animales. Aunque pocas cosas han perdurado desde el período pérmico hasta la actualidad, podemos hacernos una idea de cómo era el mundo en aquel entonces gracias a los fósiles encontrados en el este de Kansas. Hace 252 millones de años, la Tierra prosperaba. Los continentes se estaban uniendo para formar el supercontinente Pangea. La Tierra era mayoritariamente seca y el planeta parecía un árido y duro desierto, con extensas áreas de suelo con fuentes de agua mínimas. El clima variaba desde veranos abrasadores hasta inviernos gélidos. Había algunas plantas aquí y allá, principalmente corníferas, grandes helechos y musgos primitivos en los lugares con más agua. La Tierra estaba dominada por criaturas parecidas a dinosaurios como los pelicosaurios y los terápsidos, a menudo llamados reptiles con forma de mamíferos. También estaba el feroz Dimetrodón, con su impresionante columna en forma de vela. Estos tres eran los depredadores más importantes de su época. También poblaban el paisaje reptiles y anfibios más pequeños, junto con insectos florecientes como escarabajos y libélulas que prosperaban durante ese período tan seco. Pero todos los fenómenos interesantes sucedieron principalmente en mares poco profundos y tropicales. Los ambientes marinos estaban repletos de vida. Había arrecifes de coral, moluscos llamados braquiópodos, animales conocidos como briozoos y grandes fusulínidos unicelulares que parecían estar cubiertos de musgo. Los graciosos amonites también eran bastante comunes y merodeaban con frecuencia los océanos junto con los braquiópodos y los peces óseos y los tiburones. También había trilobites, unas criaturas marinas antiguas que aparecieron por primera vez hace 500 millones de años en el período cámbrico, pero que persistieron hasta el pérmico. Los trilobites eran muy diversos, desde depredadores activos hasta carroñeros o comedores de plancton. Sin embargo, casi todas estas hermosas criaturas estuvieron a punto de desaparecer durante la extinción del Pérmico-Triásico. Esta extinción fue verdaderamente implacable. Más de 2/3 de las especies de anfibios y reptiles desaparecieron y casi 1/3 de todas las especies de insectos fueron exterminadas. Normalmente los insectos son supervivientes resilientes, lo que demuestra lo catastrófica que fue esta extinción. Entre estos animales extintos estaba el aterrador Meganeuropsis, una libélula gigante con una envergadura de casi 1 metro que alguna vez volaba por el centro de Kansas. Este lugar es famoso por su rica colección de fósiles de insectos del Pérmico, incluyendo grillos y cucarachas antiguas. Por un tiempo fue un misterio lo que ocurrió exactamente. Las teorías variaban desde el impacto de un enorme asteroide y contaminantes naturales que asfixiaban los océanos hasta nubes de polvo de erupciones volcánicas colosales que bloqueaban el sol y enfriaban el planeta. Había evidencias para cada uno de estos escenarios, pero el descubrimiento más reciente apunta a la teoría del volcán. También existe la posibilidad de que la razón no fueran solo los volcanes. Investigadores financiados por la NASA han descubierto recientemente lo que podrían ser las huellas de este antiguo culpable, o al menos uno de sus cómplices.
Al investigar rocas alrededor del mundo, han encontrado evidencia que apunta a un impacto enorme de un asteroide como posible culpable. Había moléculas extrañas con forma de balones de fútbol conocidas como fullerenos. Estas moléculas contienen gases raros que generalmente provienen del espacio. Esto sugiere que un enorme meteorito, quizás tan grande como el monte Everest, se estrelló contra la Tierra, contribuyendo a la extinción. Entonces podría haber habido una serie de sucesos catastróficos. Los volcanes expulsaban grandes cantidades de lava y gas que alteraban el clima. Pangea se estaba formando y perturbaba los patrones meteorológicos y oceánicos, y un asteroide decidió ser la cereza del pastel. Por suerte para nosotros, la vida es sumamente persistente y siempre encuentra la manera de renacer. Esto demuestra cuán resiliente es la Tierra. Lo interesante es que esta no fue la única vez que sucedió. La extinción del Devónico tardío, que ocurrió hace aproximadamente 360 millones de años, también está relacionada con la actividad volcánica. Las erupciones volcánicas y la proliferación de plantas terrestres podrían haber alterado los nutrientes que fluyen hacia los océanos. La extinción del Triásico-Jurásico, que ocurrió hace unos 200 millones de años, un poco antes del auge de los dinosaurios, podría haber sido también el resultado de una combinación de volcanes y el impacto de un asteroide. Y finalmente, hace unos 66 millones de años, ocurrió el último cambio dramático en la Tierra. Nuestro planeta pasó de la era de los dinosaurios a la era de los mamíferos. Este cambio trascendental es conocido como la extinción KPG. Al igual que la extinción del Pérmico, fue un fenómeno repentino que dio paso a nuevas formas de vida. Y una vez más, existen dos teorías principales sobre lo que sucedió. La teoría más popular nos indica que los dinosaurios desaparecieron por culpa de un inmenso meteorito. El meteorito de Chicxulub impactó en lo que hoy es el sur de México y formó el cráter de Chicxulub. Medía unos 10 kilómetros de ancho y se dirigía hacia la Tierra a velocidades increíbles. El impacto fue tan poderoso que vaporizó todo lo cercano instantáneamente y liberó más energía que cualquier otro suceso en 1.000 millones de años. Las consecuencias fueron catastróficas. Los continentes fueron sacudidos por grandes terremotos y el suelo mismo se alzaba como un mar tormentoso. A medida que el polvo levantado por el asteroide se iba asentando, caía de nuevo a la Tierra como lluvia, calentando tanto la atmósfera que los bosques de todo el mundo estallaron en llamas. Detrás llegó un gigantesco tsunami agitado por el levantamiento del fondo del océano que inundó las costas cercanas al Golfo de México. No todos los dinosaurios perecieron de inmediato. En lugares como Nueva Zelanda, algunas poblaciones de dinosaurios sobrevivieron un tiempo. Sin embargo, un cielo oscuro y lleno de cenizas terminó cubriendo el globo, bloqueando el sol y sumergiendo el mundo en frío y oscuridad. Este efecto a largo plazo del asteroide fue lo que realmente selló el destino de los dinosaurios. Sin luz solar, la cadena alimentaria colapsó. Los herbívoros desaparecieron lentamente, seguidos por los carnívoros que dependían de ellos. Y la ceniza que volvía a sentarse en la Tierra exacerbó el trastorno ambiental con temperaturas fluctuantes que dificultaban la supervivencia. Pero hay otra teoría que dice que, al igual que con la extinción del Pérmico, el asteroide fue solo la cereza del pastel. La extinción de los dinosaurios era inevitable debido a los volcanes. Aproximadamente 1 millón de años antes de la desaparición de los dinosaurios, comenzó una actividad volcánica intensa debajo de lo que hoy es India. Este suceso creó las trampas del Deccan, una vasta meseta formada por capas de lava que cubrieron una superficie tan grande como Francia. Durante cientos de miles de años, estos volcanes expulsaron dióxido de azufre y dióxido de carbono a la atmósfera. Esto oscureció los cielos y volvió la lluvia ácida, envenenando las fuentes de alimento y convirtiendo los océanos en baños tóxicos. Estos cambios fueron graduales pero implacables. Afectaron los ecosistemas, rompieron las cadenas alimentarias y condujeron a un lento pero constante declive en muchas especies, incluyendo a los dinosaurios. Aunque no es seguro cuál de las teorías es verdadera, los científicos ahora piensan que ambos fenómenos fueron igualmente responsables. Tal vez algún día tengamos una imagen clara de cómo fue que el reinado de los dinosaurios llegó a un final tan abrupto. La región volcánica más grande de la Tierra no está en África ni en Japón, sino bajo el hielo de la Antártida. Los científicos encontraron 138 volcanes en su parte occidental, y si deciden despertarse, sin duda lo notarás.
podrían derretir enormes cantidades de hielo que se desplazarían hacia el océano, elevarían su nivel y harían nuestro planeta inhabitable para los humanos. Pero antes de que empaques tus cosas para volar a otro planeta, escúchame. Solo 2 de los volcanes antárticos están oficialmente clasificados como activos en la actualidad. Y se necesitaría toda una serie de erupciones, década tras década, para impactar seriamente al mundo entero. El Monte Erebus, uno de los 2 volcanes antárticos en actividad, ostenta con orgullo el título del volcán activo más austral del mundo. Ha estado en erupción continua desde al menos 1972. Emite columnas de gases y vapor y a veces incluso arroja rocas, y los científicos las denominan erupciones estrombolianas. Una de sus características más impresionantes es un lago de lava en uno de los cráteres de la cima, con material fundido en la superficie. Estos lagos son bastante raros porque necesitan ciertas condiciones para que la superficie nunca se congele. El segundo volcán activo es la Isla Decepción, una masa de tierra con forma de herradura. Es la caldera de un volcán activo que entró en erupción por última vez hace más de 50 años. Los científicos que lo monitorean dicen que no debería descontrolarse pronto. La Antártida también tiene muchas fumarolas, que son conductos volcánicos que liberan gases y vapores al aire. En las condiciones adecuadas, pueden expulsar suficiente material como para formar torres de hielo fumarólico de hasta 3 metros de altura. Los científicos monitorean los volcanes antárticos con sismómetros que detectan cuando la Tierra comienza a temblar debido a la actividad volcánica. A veces, también utilizan tecnología más compleja, pero todo es muy desafiante debido a lo remota que es esta región polar y lo complicado que es llegar allí. Es por eso que nadie puede predecir cuándo uno de los volcanes del continente, que ahora están durmiendo, podría entrar en erupción. Podemos imaginar cómo sería este despertar si analizamos los sucesos de hace casi 20.000 años. ¿Vamos? Uno de los volcanes dormidos de la Antártida, el Monte Takage, tuvo una serie de erupciones y expulsó una buena cantidad de halógenos ricos en ozono en aquel entonces. Algunos científicos dicen que estos fenómenos calentaron el hemisferio sur. Los glaciares comenzaron a derretirse y ayudaron a terminar la última edad de hielo. Para que estos sucesos se repitan, necesitaríamos una serie de erupciones con sustancias ricas en halógenos de uno o más volcanes que ahora están sobre el hielo. Es un escenario poco probable, pero dado que ya ocurrió en el pasado, no es del todo imposible. En cuanto a los volcanes que se ocultan bajo una gruesa capa de hielo, es difícil que sus gases lleguen a la atmósfera. Sin embargo, serían lo bastante fuertes como para derretir enormes cavernas en la base del hielo y producir una gran cantidad de agua de deshielo. La capa de hielo de la Antártida Occidental está húmeda y no congelada en su base, por lo que esta agua de deshielo funcionaría como un lubricante, ya que provocaría el movimiento del hielo superior. El volumen de agua que incluso un gran volcán podría generar de esta manera es insignificante comparado con el volumen de hielo que tiene encima. Por lo tanto, una sola erupción no marcaría una diferencia. Sin embargo, varias erupciones que ocurren cerca o debajo de cualquier gran corriente de hielo de la Antártida Occidental sí lo harían.
Estas corrientes son ríos de hielo que transportan la mayor parte del agua congelada de la Antártida hacia el océano. Si cambian su velocidad y traen cantidades enormes de agua al océano, su nivel se elevará. A medida que el hielo se vuelva más y más delgado, habrá cada vez más erupciones nuevas. Algo así ocurrió en Islandia. El número de erupciones volcánicas aumentó cuando los glaciares comenzaron a retroceder al final de la última edad de hielo. Resumiendo, para que ocurran cambios importantes, varios potentes volcanes que están sobre el hielo llenos de gases con halógenos deben despertarse en unas pocas décadas entre sí y mantenerse activos durante decenas a cientos de años. La Antártida almacena alrededor del 80% de toda el agua dulce del mundo, y si se derritiera toda, el nivel global del mar aumentaría unos 60 metros. Luego tendríamos que buscar un nuevo planeta para vivir. Pero esta es una posibilidad remota. Es más probable que las erupciones bajo el hielo lubriquen los flujos de hielo y arrastren agua hacia el océano, pero no sería el fin del mundo. Un supervolcán extremadamente potente y enfurecido podría lograrlo, y ya ha ocurrido en el pasado. Hace más de 200 millones de años, el mundo pasó por una gran transformación, con no uno, no dos, sino 4 enormes erupciones volcánicas en grandes oleadas. El supervolcán de la provincia magmática del Atlántico Central estuvo entrando en erupción una y otra vez durante 600.000 años. Todo sucedió en Rangelia, un gran trozo de tierra que solía ser un volcán gigante que se extendía a través de lo que ahora son Columbia Británica y Alaska. Y no fue la lava o la ceniza volcánica lo que arruinó el medio ambiente. La erupción hizo que los niveles de carbono se dispararan. El planeta nunca volvería a ser el mismo. Esta actividad volcánica podría haber ayudado a que los dinosaurios crecieran de criaturas del tamaño de un gato a los gigantes que vimos en Parque Jurásico. Desató una temporada de lluvias de 2 millones de años, el episodio pluvial carniano. Hizo que todo el planeta estuviera caliente y húmedo, y a los dinosaurios les encantó. Los investigadores excavaron profundamente en las capas de sedimento bajo un antiguo lago de Asia para descubrir estos secretos. Encontraron rastros de ceniza volcánica y mercurio, claros indicios de aquellas erupciones épicas. Había trazas de carbono que mostraban enormes picos en los niveles de dióxido de carbono. Esto caldeó la atmósfera y la lluvia cayó intensamente. La mala noticia es que podría haber otra erupción como esta. El supervolcán que se encuentra bajo el Parque Nacional Yellowstone ha estado dormido por casi 70.000 años. Pero si despertara, sería mucho más catastrófico que la erupción del Monte Santa Elena de 1980, que se considera la erupción volcánica más desastrosa en la historia de Estados Unidos. Luego siguieron 2 meses de terremotos y una inyección de magma debajo del volcán, lo que debilitó y destruyó toda la cara norte de la montaña. La columna de erupción alcanzó los 25.000 metros de altura en la atmósfera y esparció cenizas sobre 11 estados de Estados Unidos y varias provincias canadienses. La última erupción de Yellowstone fue 1000 veces mayor que esta. El terreno de Yellowstone está compuesto de roca fundida y semifundida llamada magma. Este material fluye hacia una cámara ubicada debajo del parque, aproximadamente de 6 a 9 kilómetros de profundidad.
y hace que el suelo se hinche como un globo. Pero entonces, cuando se enfría, el terreno vuelve a su estado habitual. Los observadores de volcanes han estado monitoreando esto durante un siglo. Notaron que el suelo se elevó unos 25 centímetros hace aproximadamente 20 años, pero desde el 2010 ha estado descendiendo. Los expertos dicen que no tenemos grandes erupciones en el horizonte, así que el día del juicio final no llegará pronto. Pero últimamente ha habido cierta actividad subterránea que nos mantiene interesados. Como los humanos no pudieron presenciar cada pequeño detalle del comportamiento de Yellowstone, es difícil decir con certeza qué se está gestando allí abajo. Yellowstone ha tenido algunas erupciones épicas en los últimos millones de años, que ocurrieron como un reloj, con intervalos de 600 a 800 mil años entre ellas. La última gran erupción fue hace unos 640 mil años y básicamente remodeló todo el paisaje, esparciendo cenizas y escombros hasta Luisiana. Aún hoy se pueden ver las secuelas de la última gran erupción en la caldera de Yellowstone. Los expertos dicen que no ocurrirá una erupción tan potente como la última. Es más probable que veamos erupciones de vapor y agua caliente o flujos de lava. Pero ¿cuándo y con qué fuerza despertará el volcán sigue siendo un misterio? El árbol más grande del mundo es tan enorme que incluso se ganó un nombre: General Sherman. Se alza con majestuosidad en el Parque Nacional Sequoia de California y extiende sus ramas 84 metros hacia el cielo. Es casi tan alto como la Estatua de la Libertad. En cuanto a su peso, si pudiéramos colocarlo en una balanza, necesitaríamos 400 elefantes para equilibrarla. Su base tiene 11 metros de diámetro, lo suficiente para ocultar 2 sedanes estacionados. California es el último lugar en la Tierra donde estos árboles colosales crecen naturalmente. Durante la era de hielo prosperaron en toda América del Norte y Europa, pero a medida que los glaciares se retiraban, también lo hacían los secuoyas. Hoy en día florecen en la ladera occidental de la cordillera de Sierra Nevada, dependiendo del deshielo de los glaciares para saciar su sed. El General Sherman atrae a miles de visitantes todos los días y la infraestructura del parque se adapta a esto. Hay un corto camino de casi 1 kilómetro desde el estacionamiento más cercano que conduce al gran gigante verde. En el camino, un marcador de piedra delinea la forma y el tamaño de la base del árbol para dar a los visitantes una idea de su inmensa escala. Se estima que esta secuoya descarada tiene entre 23 y 27 siglos de antigüedad y ha presenciado eras de cambios. Brotó durante los primeros días del Imperio Romano, cuando los europeos llegaron a California a finales del siglo XIX, intentaron cosechar las secuoyas pensando que tenían madera valiosa. Sin embargo, el enorme esfuerzo requerido para derribar estos gigantes era inmenso para aquellos días. Pronto descubrieron que este tipo de madera era un poco más frágil de lo esperado, así que decidieron preservar los árboles. En cuanto a su nombre, el general William Tecumseh Sherman era un famoso servidor público estadounidense del siglo XIX. No muy lejos del general Sherman se encuentra el segundo árbol más grande del mundo, llamado General Grant. Descubierto por los lugareños años antes de que el general Sherman recibiera su nombre, este árbol ha enfrentado su propia serie de desafíos, incluyendo incendios. Pero al igual que su compañero, sobrevivió principalmente gracias a su corteza gruesa y su duramen resistente. En cuanto al árbol más antiguo, desde hace mucho tiempo se sabe que es un pino longevo llamado Matusalén, también encontrado en California. Ha estado aquí durante más de 4.800 años, mucho antes de que los egipcios construyeran las pirámides de Giza. La ubicación de este árbol es un tanto secreta para mantenerlo a salvo de los daños. Matusalén y sus amigos crecen muy alto en California, Nevada y Utah, donde es difícil sobrevivir. El lugar es frío, con un suelo seco y vientos feroces. Pero estos robustos maderos han descubierto cómo prosperar, obteniendo sus nutrientes del duro y rocoso suelo de las montañas.
Sus ramas son retorcidas y nudosas debido a los vientos que soplan en todas direcciones a medida que alcanzan la madurez. Esto hace que su apariencia sea un poco desprolija, pero es una capa adicional de resistencia para estos árboles durante las poderosas tormentas. Sus raíces solo alimentan las ramas que están encima de ellas, entonces si una parte de las raíces se seca, solo esa parte del árbol se verá afectada. Sin embargo, hay un nuevo contendiente para el mismo título del árbol más antiguo. En Chile hay un ciprés patagónico llamado Gran Abuelo que podría ser incluso más antiguo que Matusalén por unos 500 años. Eso significaría que este árbol ha visto a los humanos deambulando durante la Edad de Bronce. Para determinar la edad de un árbol, generalmente necesitamos mirar dentro de su corteza y contar sus anillos. Para el Gran Abuelo, sin embargo, los científicos utilizaron matemáticas complejas para estimar su antigüedad. Algunos expertos aún no están convencidos con este método. Sin importar que el árbol sea más viejo, tanto Matusalén como el Gran Abuelo han visto muchos cambios en su larga vida. Cada anillo de su tronco contiene información sobre el clima del año en que creció. Los científicos pueden aprender mucho sobre los climas pasados de nuestro planeta estudiando estos árboles antiguos. El árbol más alto del mundo también está fuera del alcance de los visitantes, pero esta es una medida de seguridad reciente. Su nombre es Hiperión y está ubicado en el Parque Nacional Redwood, California. Con una imponente altura de 115 metros, Hiperión es una secuoya costera más extensa que un campo de fútbol americano. Nombrado en honor a un personaje de la mitología griega, Hiperión fue descubierto en 2006 por 2 investigadores. El parque alberga otros árboles increíblemente altos como Helios e Ícaro, ambos con alturas de más de 110 metros. La impresionante altura de las secuoyas del norte de California se debe a sus hojas y al clima de la región. Estos árboles absorben y almacenan la humedad de la niebla matutina y sus brotes promueven el crecimiento después de una lesión, lo que les permite vivir durante mucho tiempo. Sin embargo, sus raíces superficiales los hacen susceptibles a daños por parte de los excursionistas. A pesar de ser un poseedor de récords, la apariencia de Hiperión puede no estar a la altura de las expectativas. Es difícil apreciar su inmensa altura desde el suelo y su tronco no es tan impresionante. Hiperión se encuentra actualmente en una sección cerrada sin senderos oficiales, pero a pesar de esto, muchos entusiastas de los árboles han pisoteado el lugar durante años, dañando el hábitat a su alrededor. También se ha encontrado basura en el camino en el pasado. Recientemente el parque emitió un comunicado que instaba a los visitantes a mantenerse alejados de este árbol. De lo contrario, podrían enfrentarse a multas de cientos de dólares o incluso terminar tras las rejas. El árbol de la vida se erige como un símbolo resistente en medio del árido paisaje desértico de Bahrein. Ubicado en el punto más alto del país, este antiguo árbol desafía las probabilidades, cautivando a los visitantes con su presencia misteriosa e inexplicable. Está rodeado por extensos tramos de dunas calientes en el desierto árabe. Puesto que se yergue solo frente al telón de fondo del desierto, ha desconcertado a los científicos y botánicos durante años. Ahí hay poco o nada de lluvia. Tampoco hay fuentes de agua dulce cercanas. A pesar de la falta de humedad, el árbol de la vida insiste en florecer, mostrando su frondoso follaje verde. Cómo logra sobrevivir en condiciones tan duras ha llevado a algunas de las teorías más extrañas. Algunos especulan que las raíces del árbol se adentran profundamente en la tierra, alcanzando profundidades de hasta 50 metros para acceder a las reservas de agua subterránea. Otros sugieren que el árbol se ha adaptado a su entorno, obteniendo humedad de los granos de arena circundantes a través de mecanismos especializados. Otra idea interesante es que el árbol de la vida se encuentra en el sitio del legendario Jardín del Edén y obtiene su agua de una fuente mística. Aparte de su significado científico y cultural, el árbol de la vida es una importante atracción turística y recibe unos 65,000 visitantes cada año. Todo por un árbol. Polonia también tiene árboles dignos de mención, todos agrupados en el Bosque Torcido. Es un conjunto de 400 árboles que se curvan de manera extraña. Todos tienen una forma similar y se curvan bruscamente dibujando una J y casi tocando el suelo. Hay diferentes opiniones sobre por qué estos árboles se ven así. Algunos piensan que una fuerte tormenta de nieve los cubrió cuando eran jóvenes, empujándolos hacia abajo. Otros creen que la gravedad de la zona podría haber afectado su crecimiento.
Una teoría interesante es que las personas que plantaron estos árboles en los años 20 quizás los doblaron a propósito. Querían utilizar las formas curvas para agilizar el proceso de fabricación de muebles. Así, cuando los árboles tenían alrededor de 10 años, intervinieron en su crecimiento haciendo que se desarrollaran en esta extraña forma. Cuando el proceso de manipulación se detuvo, dejó a los árboles en esta rara posición durante décadas. De cualquier manera, lo que le sucedió a un árbol le sucedió a los demás, porque todos tienen la misma orientación, así que la intervención humana es la explicación más probable. Aunque todos los árboles del bosque torcido se ven igual con su espeluznante curvatura, aún logran crecer altos y saludables. Se han adaptado a sus difíciles condiciones y de alguna manera lograron seguir su camino hacia el cielo. Si eres fanático de Dra. Sandra Lee, especialista en piel, probablemente estés al borde de un ataque de nervios en este momento, ansioso por exprimir cada pequeño punto negro de los contornos de tus labios. Pero esto en realidad es una formación montañosa que puedes encontrar en Garb, Sudán. Saber eso quizá lo hace aún más escalofriante, porque parece que la grieta en el medio está tragándose todo a su alrededor. Este escenario de agujero negro nos trae a la mente nuestra próxima parada, la isla Vostok. Este espeluznante lugar es un atolón de coral de 24 hectáreas situado en el suroeste del Océano Pacífico, aproximadamente a 640 kilómetros al noroeste de Tahití. Si la buscas en Google Earth hoy, parece como si hubiera sido completamente oscurecida, lo que ha generado todo tipo de teorías descabelladas. La gente sigue diciendo que este lugar es una base ultrasecreta o incluso una isla ficticia directamente sacada de Lost. Pero lo que vemos aquí es, de hecho, solo un denso y oscuro bosque verde compuesto por árboles pisonia. Como nadie vive allí y casi nadie la visita, la isla está prácticamente intacta por los humanos. Esta enorme estrella o mandala se encuentra justo afuera de Beatty, Nevada. Ha dejado a Internet completamente desconcertada, con gente tratando de descifrar si es evidencia de algún tipo de actividad extraterrestre. Para añadir al misterio, este lugar está justo al lado del campo de pruebas de Tonopah, también conocido como la famosa Área 52. A pesar de lo espeluznante que parece, probablemente solo sea uno de los miles de círculos de cultivo que se volvieron famosos después de la llegada de Google Earth. Esta formación en espiral aquí también está ubicada en Nevada, y definitivamente parece otro escalofriante círculo de cultivos. Pero las cosas se vuelven aún más extrañas si usas la opción de Street View. A medida que te acerques más y más, notarás que está compuesta por rocas cuidadosamente ordenadas. Este laberinto, por así decirlo, es parte de un museo al aire libre situado en el pueblo fantasma de Rhyolite. Y si eso no es suficientemente espeluznante, mira alrededor y verás a docenas de hombres inquietantes con capas blancas. A pesar de su apariencia realista, estas siluetas son en realidad estatuas de una instalación creada por un artista belga en los años 80. Más extraño que tropezar con un gran círculo en el suelo es encontrar un montón de ellos. Nuestra próxima ubicación, en Wyoming, está llena de peculiares estructuras circulares hasta el punto en que es difícil contarlas todas. Durante el siglo XX, este estado de Estados Unidos pasó de una economía agrícola a una industrial, dominada por la extracción de petróleo, gas y carbón. Por lo tanto, es probable que estos círculos sean restos de una granja de tanques. Me refiero a los lugares donde solían ubicarse los tanques de almacenamiento de petróleo. Si quieres evitar pesadillas, te recomiendo enormemente no buscar el mausoleo de Emil Becker en Polonia. Si llegas a encontrarlo con el modo Street View, prepárate para enfrentarte a un lugar abandonado con la escultura más aterradora que existe. ¡Qué escalofríos! Manteniéndonos en el lado espeluznante, dirijámonos a un rincón aislado de Kazajistán,
donde puedes encontrar un pentagrama grabado en la superficie de la Tierra. Esta formación es enorme. Mide aproximadamente 366 metros de diámetro. Antes de que saltes a conclusiones sobre que esta formación esté relacionada con alguna forma de adoración a una deidad del submundo, vale la pena señalar que el pentagrama resulta ser el contorno de un parque diseñado en forma de estrella. La forma de estrella está marcada por carreteras, que ahora están bordeadas de árboles, lo que hace la forma de estrella aún más distintiva en las fotos aéreas. Puedes divisar este peculiar símbolo desde bastante distancia. A primera vista, incluso podría parecer un alfabeto de otro mundo, como si una civilización altamente inteligente estuviera tratando de enviarnos un mensaje de alerta. Pero este misterio ya fue resuelto. Estamos en de Hoogevelde, un parque nacional neerlandés situado en la provincia de Gelderland. Y estas líneas son, de hecho, parte del logo del parque. Busca estas coordenadas para encontrar lo que parece ser una formación terrestre sacada de un paisaje extraterrestre o quizá de una escena de Avatar. Este sitio, situado en Mongolia Interior, China, se cree que es una mina de granito. Pero es un poco misterioso por qué presenta un tono azul tan llamativo en Google Earth. Si lo revisas en Microsoft Bing Maps, por ejemplo, la misma ubicación aparece en un tono mucho más natural. En el interior de Australia se encuentra un geoglifo masivo conocido como Hombre de Marie. Descubierto a finales de los 90, parece representar a un hombre indígena australiano cazando con un boomerang o palo. La figura se extiende por más de 3 kilómetros de longitud y cerca de 2,5 kilómetros de ancho. Tiene profundas zanjas talladas en el suelo, lo que añade complejidad a su formación y origen. A pesar de los esfuerzos para descubrir su propósito, su origen sigue siendo un misterio. Esto es el aliento del desierto, ubicado en el Sahara. Como muchas de las cosas que has visto en este video, esta formación también generó especulaciones sobre si fue creada por seres extraterrestres, pero una rápida búsqueda en Google aclara este misterio. Resulta que esto es una instalación artística que fue creada por un grupo de 3 artistas griegos allá por 1997. Se esforzaron al máximo, ya que movieron alrededor de unos grandiosos 26,000 metros cuadrados de arena. Incluso crearon una gran piscina en el medio de ella. Egipto aún guarda muchos misterios, y puedes explorarlos por ti mismo con Google Earth. Así es como algunas personas se toparon con esta llamativa meseta de forma triangular e inmediatamente saltaron a la conclusión de que habían descubierto una pirámide oculta. Sin embargo, los expertos rápidamente desvanecieron sus esperanzas. Creen que no hay una explicación plausible para que exista una pirámide en esta área, ubicada a 13 kilómetros al oeste del borde del Valle del Nilo en el Alto Egipto. Este descubrimiento probablemente no sea más que una colina que ha sufrido los efectos de la erosión, combinada con una fuerte dosis de pensamiento deseoso. En algunos casos, la propia naturaleza es responsable de crear esculturas aterradoras, como el guardián de las tierras baldías en Alberta, Canadá. Si lo observas desde arriba, notarás no una, sino 2 cabezas humanas emergiendo del paisaje. Estos seres gigantescos fueron esculpidos por la erosión del agua de lluvia en capas de suelo rico en arcilla. Irónicamente, las estructuras adicionales hechas por el hombre dan la impresión de que éste está usando audífonos con cable. Parece que los desiertos son un lugar clave para descubrir imágenes extrañas en Google Earth, así que nuestra próxima parada es China. En el desierto de Gobi te toparás con líneas blancas en zigzag que parecen algo aleatorias. El primer desafío para los expertos de sillón fue descifrar de qué estaban hechas estas estructuras.
Es difícil determinar si están pintadas o excavadas en el paisaje. Todavía hay mucho de especulación al respecto en Internet, pero la explicación más plausible es que esta estructura sea utilizada para calibrar satélites. De esta manera, las cámaras de los satélites pueden enfocarse en estas grandes cuadrículas para orientarse en el espacio. Echa un vistazo a este avión intacto que parece haberse hundido en el océano cerca de la isla de Crooked, Bahamas. Algunos videos virales afirman que es un avión estrellado perteneciente al infame Pablo Escobar. La realidad es que algo que reposa en el fondo del océano no puede ser tan visible, por lo que es más probable que se trate de un avión que estaba volando cuando Google capturó estas imágenes. Sin embargo, existe una fuerte creencia de que Pablo Escobar sí tuvo un avión que se estrelló cerca, pero fue en otra parte de las Bahamas conocida como Cayo Norman. Aún puedes localizarlo en las aguas turquesas poco profundas. Solo busca avión hundido de Cayo Norman y ahí está. Si estás convencido de que los extraterrestres ya están entre nosotros, entonces adelante. Ingresa a estas coordenadas en Google Earth. Explora el área usando Street View y... ¡Wow! ¿Qué es eso? Por supuesto, no estamos hablando de visitantes de otros planetas, pero esta sombra de una gigantesca criatura aún me pone los pelos de punta. Resulta que es simplemente una persona cargando una de esas cámaras de Street View de 360 grados escondida en una mochila de excursionista. Así que, oye, si echas un buen vistazo a Google Earth, podrías tropezar con más de estos seres de cuello alargado caminando alrededor del mundo. El terremoto más fuerte jamás registrado al este del río Mississippi, que ocurrió hace más de 200 años, nunca ha terminado, según algunos científicos. La mayoría de los terremotos son de segundos a minutos, y el récord oficial hasta ahora es uno silencioso ocurrido en Sumatra que duró 32 años. Este fenómeno de deslizamiento lento desencadenó un gran terremoto y un tsunami. Así que, si es cierto que el terremoto de Nueva Madrid todavía está enviando réplicas, tendremos un nuevo nombre en la cima de esta triste lista. El terremoto comenzó en diciembre de 1811, con un poderoso sismo en una parte poco poblada del noreste de Arkansas. El temblor se sintió casi a 1.600 kilómetros de distancia en la Casa Blanca, y las campanas de las torres sonaban en Boston, y también más lejos. Incluso hizo que el poderoso Mississippi fluyera hacia atrás por unos minutos sobre nuevas cascadas formadas por el desplazamiento del suelo. El pueblo de Nueva Madrid, Missouri, desapareció por completo en la catástrofe. La tierra no se mantuvo quieta hasta finales de enero del año siguiente, cuando la situación se volvió grave de nuevo. Un terremoto muy fuerte golpeó esta vez cerca de la confluencia del río Ohio y el río Mississippi, justo en el talón de Missouri. Los geólogos creen que fue una ruptura en la falla de Nueva Madrid, lo que aumentó aún más la tensión en la cercana falla de Reelfoot. Justo cuando parecía que no podía empeorar, pasaron otras 2 semanas de temblores y la falla de Reelfoot se rompió profundamente bajo Nueva Madrid. En Tennessee, aproximadamente a 24 kilómetros al sur de Nueva Madrid, el levantamiento del suelo creó el lago Reelfoot. Los vapores navegaban por el río, con miles de árboles flotando y hectáreas de bosque destrozados por el terremoto. En San Luis, Missouri, que se encuentra a 257 kilómetros de distancia, los edificios sufrieron graves daños y las chimeneas cayeron en Cincinnati, Ohio, a 645 kilómetros de distancia. Hasta en Montreal, Canadá, a más de 1.600 kilómetros, algunas personas sintieron temblar la tierra.
Los sismólogos han registrado alrededor de 200 pequeños terremotos en la zona sísmica de Nueva Madrid cada año desde 1974. Algunos investigadores creen que hasta el 30% de esos terremotos fueron réplicas de los grandes sismos de 1811 y 1812. En partes de Estados Unidos, donde no hay mucha actividad tectónica, estas réplicas podrían continuar retumbando durante años, tal vez incluso siglos, después de los grandes terremotos. Las réplicas son la manera en que la Tierra libera todo ese estrés acumulado durante el terremoto principal. Cuando el suelo tiembla debido al primer sismo, ejerce una gran presión sobre las rocas cercanas. Y cuando esas rocas ya no pueden soportarlo más, se fracturan, causando aún más temblores. Esas son las réplicas. Pueden ser bastante intensas, especialmente justo después del sismo principal, pero disminuyen en intensidad con el tiempo. No todos los científicos están de acuerdo en que los terremotos contemporáneos estén relacionados con los de hace 200 años. Generalmente asociamos las fallas con aquellas líneas donde se encuentran las placas terrestres. Pero existe toda una red justo debajo del centro de la placa norteamericana. Son como reliquias de hace 750 millones de años, cuando Norteamérica formaba parte de un supercontinente llamado Rodinia. Cuando Rodinia comenzó a fragmentarse, dejó atrás estas fallas, puntos débiles en la corteza terrestre que se extienden profundamente bajo el Medio Oeste moderno. Así se podría explicar la actividad sísmica. Un equipo internacional de geólogos decidió reconsiderar 3 grandes terremotos que sacudieron América del Norte para poner fin al debate. Utilizaron un nuevo método matemático llamado el vecino más cercano. Este método establece que si los terremotos están demasiado cerca en espacio, tiempo y magnitud para ser considerados sucesos independientes, se asume que uno ha desencadenado el otro. Dependiendo de cómo se interpreten los números, entre un 10 y un 65% de los terremotos recientes de la región podrían ser réplicas de esos terremotos históricos. Y un gran terremoto que afectó a Charleston, Carolina del Sur, a finales del siglo XIX podría explicar hasta un 72% de los sismos de la zona desde entonces. Sin embargo, no todos los lugares son iguales, por lo que el debate científico continúa. En 1774, el explorador británico James Cook notó un resplandor a lo lejos. Era el volcán del Monte Yasur, en Vanuatu. Este muchacho malo ha estado arrojando lava y cenizas desde entonces, y es muy probable que lo haya estado haciendo desde mucho antes. El volcán está en nivel de alerta desde octubre de 2016, lo que indica que la situación allí es bastante inestable. Incluso han delimitado un radio de 600 metros alrededor del cráter para mantener a las personas a salvo. Ha habido erupciones de intensidad baja a moderada, que expulsan ceniza, gas y vapor, y algunas explosiones más grandes que arrojan material fuera del cráter. Las imágenes satelitales han detectado algunos puntos de emisiones de dióxido de azufre, lo que muestra que Yasur todavía está preparando una gran tormenta allí abajo. Stromboli, una de las islas volcánicas cerca de Sicilia, oficialmente tiene el récord mundial Guinness como el volcán con erupciones continuas más largas. Ha estado mostrando un espectáculo de fuego durante más de 2.400 años ininterrumpidos. Los antiguos marineros lo apodaron el faro del Mediterráneo. La mayoría del tiempo, Stromboli solo expulsa esquirlas, pero de vez en cuando produce flujos de lava o expulsa fuentes moderadamente altas. A veces,
También podrías ver explosiones impulsadas por vapor. Hace más de 200 millones de años, el mundo experimentó una transformación importante. No con una, ni con dos, sino con 4 grandes erupciones volcánicas que cambiaron las reglas del juego. Todo ocurrió en Rangelia, un gran pedazo de tierra que solía ser un volcán gigantesco que se extendía por lo que ahora son la Columbia Británica y Alaska. Esta actividad volcánica podría haber ayudado a los dinosaurios a crecer desde criaturas del tamaño de un gato hasta los gigantes que vimos en Parque Jurásico. Además, se desencadenó una temporada de lluvias de 2 millones de años, el episodio pluvial carniano. Esto hizo que el mundo fuera cálido y húmedo, y a los dinosaurios les encantó. Los investigadores excavaron profundamente en las capas de sedimento debajo de un antiguo lago de China para descubrir estos secretos. Encontraron rastros de ceniza volcánica y mercurio, claras señales de aquellas erupciones épicas. Había trazas de carbono que mostraban enormes picos en los niveles de dióxido de carbono, lo que hacía que la atmósfera se calentara y la lluvia cayera intensamente. Todo ocurrió en 4 pulsos separados, cada uno desencadenado por esas monstruosas explosiones volcánicas. Hay un lugar en un parque nacional no muy lejos de Sydney, Australia, donde un incendio ha estado ardiendo bajo tierra durante al menos 6.000 años. Lo llaman montaña ardiente y es un incendio que se quema a través de una capa de carbón bajo la superficie. Una vez que estos incendios subterráneos comienzan, son prácticamente imposibles de extinguir. Esta bola de fuego tiene hasta 9 metros de ancho y es muy caliente, pero no tiene llama. Está ardiendo lentamente. El fuego ha estado avanzando a un ritmo de aproximadamente 1 metro por año. Un granjero lo descubrió por primera vez en el siglo XIX y pensó que era un volcán. Las personas que han vivido aquí desde hace siglos creen que este lugar es sagrado. Lo han utilizado para cocinar y para fabricar herramientas y cuentan que comenzó por las lágrimas de una viuda o por la antorcha de un héroe. Pero los expertos piensan que podría haber sido un rayo o el carbón calentándose como una parrillada de verano por la interacción con el oxígeno. Algunos dicen que podría haber estado ardiendo desde antes de que los dinosaurios vagaran por la Tierra. Nadie sabe exactamente cuánto tiempo arderá esta montaña o en qué dirección se moverá el fuego. Actualmente, el carbón tiene suficiente oxígeno para arder durante siglos e incluso milenios sin intervención humana. El fuego está calentando la montaña como un horno gigante, haciendo que se agriete y se desmorone, y atrayendo más oxígeno para alimentarse. Aunque los humanos decidan actuar, estos incendios en las vetas de carbón necesitan cargamentos de agua y nitrógeno líquido para ser controlados. Hace varios años, unos exploradores notaron que el rescoldo se acercaba a un acantilado que daba a un pequeño río. Y dependiendo de lo que decida hacer la veta de carbón a continuación, podríamos ver algunos cambios dramáticos en las próximas décadas. Podría haber llamas con mucho más calor o la veta de carbón podría profundizarse, extinguirse y apagarse lentamente. La estructura de Richat es una formación gigante en el Sahara que luce exactamente como un enorme ojo de buey. Es tan amplia que se la puede ver desde el espacio. Incluso la CIA se interesó en ella. En 1975 planearon un sobrevuelo para buscar anomalías geomagnéticas. Los hallazgos aún están clasificados. Quizás las teorías sean verdaderas y este lugar realmente sea la ciudad perdida de la Atlántida. Se supone que la Atlántida se hundió bajo las olas, pero descubrimientos recientes nos están señalando una dirección diferente. Esta es una historia antigua que se remonta a tiempos muy lejanos, y Platón fue el primero en mencionarla.
El lugar tenía abundante vegetación y una estructura curiosa: 3 círculos concéntricos de tierra que rodeaban 2 círculos de agua. 2 citas claves de los escritos de Platón sugieren que la Atlántida podría no haber sido una isla típica en medio del océano. Además, tenía una gran influencia de África y Europa, lo que desafía la idea de que se encontraba en el Atlántico. Resulta que el ojo del Sahara y la Atlántida se parecen. Cuando los astronautas vieron el ojo del Sahara desde arriba, al principio sospecharon que era el cráter de un impacto de meteorito, pero los anillos de la estructura coinciden con la descripción de la disposición de la Atlántida. Más importante aún, el Sahara no siempre fue un desierto. Pasó de ser una región tropical a un desierto hace unos 11.000 años. Los investigadores encontraron evidencia de un río masivo llamado Tamanrasset que podría haber sustentado a una comunidad. Este fluía hacia la estructura de Richat, lo que coincide con la descripción de Platón. La vida marítima transsahariana atravesó el Sahara hace 50 a 100 millones de años. Se cree que el mar destruyó la Atlántida hace unos 11.500 años, probablemente debido a un rápido aumento del nivel del mar causado por el fin de la era glacial. Las imágenes del World View de la NASA muestran patrones consistentes con esta teoría. Esos anillos concéntricos podrían ser la clave para desvelar los secretos de la evolución de nuestro planeta a lo largo de millones de años. Están formados por la erosión en capas de roca resistente, lo que crea un escalofriante patrón de crestas y surcos. El pico central se alza orgulloso a 400 metros. La parte central sufrió una remodelación significativa debido a la erosión y reveló una estructura similar con un pico elevado. A diferencia de los cráteres de impacto, el ojo del Sahara destaca por su sorprendente equilibrio y simetría. Algunos dicen que es consecuencia de un levantamiento rocoso esculpido por el viento y el agua. Otros piensan que se trata de un antiguo anticlinal erosionado para revelar su gloria concéntrica. Luego está la teoría del diapiro salino, que sugiere que la flotabilidad de sal esculpió esta belleza. Las técnicas de datación han demostrado que se formó hace 541 a 252 millones de años, más o menos 1 millón. Herramientas antiguas están dispersas alrededor de los anillos exteriores de la estructura cerca de los lechos de los ríos. También se han observado algunas herramientas de piedra más antiguas en las mismas zonas. A pesar de ello, aunque se han encontrado algunas puntas de lanza del período neolítico en el lugar, no hay muchos indicios de que las personas vivieran allí en aquel entonces. Parece que la zona era utilizada para actividades de corto plazo como la caza y la fabricación de herramientas. Existen otros misterios sobrenaturales que acechan nuestro mundo. Un enigma se encuentra en Noruega. El ominoso fenómeno de las luces de Haltdalen ha logrado confundir a los científicos. Este valle tiene una amplitud de 15 kilómetros. Es bastante aislado, pero una peculiar caja azul se ubica en lo alto de la colina, equipada con cámaras que escanean el valle. La inquietante saga comenzó en los años 80, cuando el cielo nocturno sobre Haltdalen estalló con bolas de fuego ardientes, un espectáculo recurrente que helaba la espalda de quienes lo presenciaban. No se trató de un suceso efímero, al contrario, se convirtió en algo habitual. Los atemorizados lugareños reportaron encuentros con estos fenómenos luminosos inexplicados, algunos de los cuales sucedieron cerca de sus hogares. La inquietud se propagó como un reguero de pólvora. En su punto máximo hubo alrededor de 20 avistamientos cada semana. El fenómeno se abrió paso en periódicos, revistas y medios de comunicación de todo el mundo. Pronto la gente acudió en masa al valle con la esperanza de ver las luces por sí mismos. En 1984, expertos se unieron a la controversia, armados con instrumentos sofisticados como magnetómetros, radiómetros y otros ómetros. Lo que encontraron fue algo que desafiaba a la comprensión. Luces que no tenían ningún tipo de explicación. Algunas se movían a un ritmo pausado, mientras que otras se desplazaban por los cielos a una asombrosa velocidad de 30.000 kilómetros por hora. La gente intentó explicar el origen de estas luces. Aviones, reflejos distantes, rayos en bola, satélites, planetas, meteoros, pero la velocidad y el modo en que éstas se movían descartaban todas esas teorías. Nos estamos acercando lentamente a otro lugar misterioso. Este es el lago subglacial más grande entre los 675 lagos conocidos de la Antártida. Podría esconder formas de vida desconocidas fácilmente.
Este está debajo de la capa de hielo del este de la Antártida. Sumérgete a unos 40 kilómetros bajo el hielo y allí lo verás. El lago Vostok, situado a 487 metros bajo el nivel del mar. Este lago mide 250 kilómetros de largo y 50 kilómetros de ancho en su punto más ancho. Con una profundidad promedio de 430 metros, también es el sexto más grande del mundo por volumen. Es como una ciudad submarina con columnas altas y cuencas profundas. El lago secreto fue descubierto en 1993, sin embargo, había estado esperando ser encontrado allí durante más de 2000 años. En ese tiempo acumuló antiguos secretos. En 2012, los científicos perforaron a través del hielo y crearon el núcleo de hielo más largo jamás hecho. Lo hicieron hasta alcanzar la superficie del lago. En 2013 trajo un giro inesperado cuando las tranquilas aguas estallaron durante la extracción de un núcleo de hielo, mezclándose con los fluidos de perforación. Luego obtuvieron una muestra de agua prístina en el 2015. Algunos creen que podrían existir formas de vida desconocidas hasta ahora en ese lugar, ya que es una reserva de agua fósil que ha permanecido intacta durante millones de años. Esto podría ser muy parecido a los supuestos océanos cubiertos de hielo en lunas como Europa y Encélado. Todo comenzó con una teoría en el siglo XIX que sugería agua dulce acechando bajo las capas de hielo antárticas. Luego, en 1959, los sondeos sísmicos insinuaron la existencia de un lago subglacial y, para los 90, los datos de satélite confirmaron la existencia del lago Vostok. Pero este no está solo. En el 2005, científicos encontraron una isla en medio del lago. Luego, dos lagos más pequeños se unieron a la fiesta. Los profesionales sospechan que una red secreta de ríos subglaciales podría conectar estos lagos. Muy lejos de la Antártida, en Venezuela, el relámpago del Catatumbo presenta un siniestro espectáculo de luces en la unión del río Catatumbo y el lago de Maracaibo. Este inquietante fenómeno de relámpagos sucede alrededor de 140 a 160 noches al año. Dura unas 10 horas al día y puede destellar hasta 280 veces en una sola hora. La frecuencia de este espectáculo de relámpagos cambia con las estaciones y de año a año. Hubo un receso de enero a marzo en el 2010, lo que causó un poco de preocupación por su posible desaparición permanente. A medida que se pone el sol, los vientos del este comienzan a aumentar su velocidad. Este viento fuerte se llama corriente en chorro de bajo nivel nocturna, como la que puedes ver en las grandes llanuras de América del Norte. Estos vientos traen humedad, principalmente del Caribe y del propio lago. Este aire húmedo golpea las montañas altas de las cordilleras, lo que causa la formación de tormentas eléctricas sobre estas. Gracias a la situación continua de los vientos, aparecen más tormentas a medida que avanza la noche. Este patrón se repite a sí mismo. Es por eso por lo que esta área tiene el mayor índice anual de relámpagos del mundo. El próximo lugar que los científicos no pueden explicar está en China. Se trata de las cuevas de Longyou. Tienen techos altos e inclinados y columnas sólidas. El sitio permaneció oculto durante siglos. Estas cavernas están hechas por el hombre, construidas hace alrededor de 2000 años. Decidieron revelarse solo en los 90. Los agricultores locales drenaron algunos estanques y descubrieron 5 enormes cavernas. Una excavación adicional expuso otras 19 cuevas más pequeñas. Estas variaban desde 18 hasta 34 metros de ancho y de 8 a 18 metros de altura. Los arqueólogos encontraron reliquias históricas del reinado del emperador Xuan de Han que datan de hace más de 2000 años. ¿Cómo sobrevivieron estas cuevas durante más de 2 milenios sin desmoronarse? No hay registros antiguos que expliquen la forma en que fueron creadas. Las paredes muestran marcas de cincel, lo que insinúa algún tipo de acción de cincelado capa por capa. Pero el proceso exacto de construcción sigue siendo un enigma. Existen comunidades enteras de organismos diminutos e inusuales que viven en lagunas en la Patagonia, y son algunas de las primeras formas de vida que existieron. Nadie sabía de ellos hasta que 2 científicos, Brian Hynek, de la Universidad de Colorado, y María Farías, de la consultoría ambiental Punabio, fueron a explorar ciertas áreas en la Patagonia. La Patagonia ocupa casi la mitad de Argentina, y poca gente vive allí.
Solo algunos agricultores y ganaderos de ovejas que generalmente se instalan cerca de los ríos y cultivan cosas como manzanas, peras y alfalfa. Hace mucho tiempo, era un lugar salvaje y distante donde vivían tribus indígenas, por ejemplo, los tehuelches. Pero esta vez, vamos a seguir las huellas de algunas formas de vida que aparecieron mucho antes que los humanos, y vamos a ver de cerca estos interesantes microorganismos que encontraron Brian y María. Esos dos tuvieron que conducir durante 9 horas en caminos difíciles para llegar a su destino. Se alojaron en un pequeño pueblo, en el que solo viven 35 personas. Estas dependen de un solo manantial, ya que casi nunca llueve allí. En la última noche en el pueblo, Brian se dio cuenta de que las imágenes satelitales que había tomado mostraban un conjunto de lagunas que estaban a solo 16 kilómetros de distancia. Al día siguiente, el pequeño equipo se subió a un auto y avanzó por el camino tanto como pudo hasta que se volvió demasiado difícil conducir. Continuaron la ruta a pie el resto del camino. Fue difícil porque tenían que llevar agua para lidiar con la intensa luz del sol. En algunos lugares, terminaron hundiéndose hasta las rodillas en un barro hecho de sal. Allí arriba había 12 lagunas con aguas perfectamente claras. El lugar en sí no ofrecía mucho, excepto agua muy ácida y salada e intenso sol directo. Pero era como un viaje al pasado, porque esas condiciones eran similares a cómo lucía la Tierra hace muchos, muchos años atrás. Cuando Brian examinó las lagunas, se sorprendió al ver muchos microorganismos inusuales allí. Son tan pequeños que ni siquiera podemos verlos sin un microscopio, pero se agrupan y forman grandes comunidades. En el pasado, muchas especies inusuales vivían de esta manera. Por ejemplo, las cianobacterias. Fueron importantes en su época porque produjeron oxígeno. Recordemos que la Tierra, en sus etapas iniciales, no tenía mucho de este gas en su atmósfera. Los primeros estromatolitos podrían haber estado formados por diversos tipos de bacterias que no necesariamente producían oxígeno, sino que solo vivían una vida tranquila allí. Formaban capas, amontonándose unas encima de otras para que al menos algunas de ellas pudieran recibir un poco de luz solar. Utilizaban arena y líquidos pegajosos para mantenerse unidas. Brian también estaba increíblemente sorprendido porque esos eran los estromatolitos vivos más grandes que había visto jamás. Los estromatolitos vivos suelen crecer hasta más de 1 metro de altura, pero los recién descubiertos medían 5 metros de ancho y tenían algunos metros de alto, lo que es gigantesco comparado con los que viven en otros lugares. Y los fosilizados eran aún más grandes. Hace mucho tiempo, podían crecer más de lo que crecen hoy en día porque no había muchas otras especies que pudieran comerlos o dañarlos. Además, hoy en día existen muchos otros organismos que pueden crecer más rápido y ser más masivos que ellos y ocupar su espacio. Es por eso por lo que los estromatolitos solo pueden sobrevivir en lugares raros donde apenas nada más puede vivir, como en estas lagunas muy salinas ubicadas a gran altura sobre el nivel del mar en la Puna de Atacama. Los estromatolitos que se encuentran allí son los más famosos porque podrían ser algunos de los mejores ejemplos de la vida más temprana en nuestro planeta. Pero en realidad no son la primera forma de vida en la Tierra. Los fósiles más antiguos que tienen son de 3.500 millones de años, mientras que otras evidencias que tenemos nos dicen que la vida en nuestro planeta apareció hace aproximadamente 4.100 millones de años. Tal vez algunos estromatolitos vivían en aquel entonces también. Pero la Tierra ha cambiado mucho desde esa época, y los lugares donde podrían haber vivido no han sobrevivido.
Todo esto puede no parecer mucho a primera vista porque nadie ha encontrado una bestia exótica y extraña que nuestro mundo nunca haya visto antes. Pero estos son ejemplos notables de cómo podría ser la búsqueda de vida en otro lugar del universo. Los científicos que están interesados en estudiar Marte suelen venir a este lugar, ya que podría ser similar a cómo se veía el planeta rojo hace muchísimo tiempo. Si hubiera fósiles escondidos en las rocas antiguas de Marte, podrían parecerse a estos estromatolitos. Otra tierra lejana ha revelado algunos de sus secretos. Estoy hablando de la Antártida, con un antiguo mundo perdido hallado bajo su hielo. La Antártida no siempre ha sido esta tierra aislada y helada de nieve y capas de hielo. En algún momento solía ser parte del supercontinente de Gondwana, junto con lo que ahora es Sudamérica, África, Australia, la península arábiga y el subcontinente indio. Pero en algún punto se separó y fue a construir una vida por su cuenta. Se formó a medida que otras masas terrestres comenzaron a alejarse, lo cual creó su línea de costa. Pero la Antártida también era diferente en muchas otras formas en aquel entonces. Solía ser una tierra cubierta de magníficos bosques y ríos llenos de vida. Los científicos utilizaron radares y satélites para explorar un mundo misterioso escondido bajo el hielo allí. Esta tierra antigua, que está cerca del Océano Índico, es tan grande como el estado de Maryland en los Estados Unidos o Bélgica. Tiene más de 14 millones de años de antigüedad. Algunos estudios dicen que esta área se formó hace más de 34 millones de años, que fue mucho antes de que la Antártida entrara en su gran congelación. Al principio, las temperaturas allí eran más altas, posiblemente como el clima en Patagonia o en los fríos bosques templados lluviosos de Tasmania, Nueva Zelanda o tal vez incluso más tropical que eso. Pero a medida que el clima se enfriaba, pequeños glaciares comenzaron a formarse en colinas cercanas a los ríos. Los valles se hundieron más debido a toda esa capa de hielo que los cubría. Y luego, las temperaturas cayeron aún más y una gigantesca capa de hielo cubrió todo el continente, escondiendo esos antiguos glaciares. Los ríos moldearon este mundo hace mucho tiempo, mucho antes de que terminara cubierto de hielo, el cual casi alcanza los 3 kilómetros de espesor en algunos lugares. Los estudios científicos de esta área demostraron que esos paisajes estaban llenos de tierras altas y montañas. El hielo que se formó sobre la Antártida hizo que toda el área fuera muy fría, por lo que el paisaje ya no pudo erosionarse. Eso significa que todo ha permanecido básicamente igual e intacto bajo el hielo durante millones y millones de años. Lo interesante es que sabemos menos sobre esta tierra oculta bajo el hielo que sobre la superficie de Marte. Una forma de explorarla más sería perforar estos glaciares para verificar muestras de sedimentos debajo. Esto podría darnos más información sobre la antigua flora y fauna congelada en su interior. Aunque este no es un método nuevo, se utilizó uno similar para recoger muestras de 2 millones de años en Groenlandia. Australia también tiene su mundo secreto. Organismos antiguos fueron hallados escondidos en rocas de las partes norteñas del continente que tienen alrededor de 1.600 millones de años. Estas criaturas microscópicas son parte de una familia llamada eucariotas. Los miembros de esta familia que existen hoy incluyen plantas, hongos, animales e incluso aquellos organismos diminutos con solo una célula, como las amebas. Todos los seres vivos con núcleos en sus células, incluyéndonos a nosotros, pueden rastrear su árbol genealógico hasta uno de los miembros más antiguos de esta familia.
Ese es conocido como el último ancestro común de los eucariota y vivió hace más de 1.200 millones de años. Estos organismos antiguos eran más complejos y grandes que las bacterias. Tal vez fueron los primeros depredadores en la Tierra, ya que podrían haber cazado bacterias. La Antártida alguna vez fue una tierra verde llena de dinosaurios, pero ahora es un continente congelado más grande que los Estados Unidos y que no pertenece a nadie. No es difícil encontrarla, estés donde estés, solo ve hacia el sur hasta llegar a la gran tierra helada en el polo sur de nuestro planeta. Se encuentra dentro del Círculo Antártico y es la masa de hielo más vasta de la Tierra. El continente es más grande que los Estados Unidos e incluso que toda Europa. Sin embargo, la Antártida fue descubierta oficialmente hace poco. Hasta 1820 los científicos no conocían su existencia. Tras el descubrimiento pasaron otras 2 décadas para confirmar que era un continente completamente nuevo y unas pocas décadas más para decidir un nombre. Anti significa lo opuesto, por lo tanto, Antártida significa literalmente lo opuesto al Ártico. Incluso antes de que los científicos descubrieran el territorio, los antiguos griegos ya teorizaban que debía existir un continente en el sur para equilibrar al Ártico en el norte. Además, algunos científicos que estudiaron las obras de arte y la historia oral polinesia creen que los polinesios encontraron el continente más de 1 milenio antes que los europeos. De todos modos, hoy todos conocemos esta tierra helada del Polo Sur. Debido a su ubicación, solo existen 2 estaciones allí, verano e invierno, y ambos duran 6 meses. En verano es un poco más cálido y el continente vive en pura luz del día, y en invierno está oscuro las 24 horas. El 98% de la Antártida es hielo. Este continente almacena el 60% del agua dulce del planeta, y sin embargo, a pesar de todas esas reservas de agua, la Antártida es el desierto más grande del mundo. Por definición, un desierto es un área con poca vegetación y poca nieve o lluvia. La presencia de arena no es una condición necesaria aquí, aunque el continente sí tiene algo de arena e incluso dunas. También recibe mucho viento. La Antártida es el continente más ventoso de la Tierra, y las velocidades del viento pueden superar los 300 km por hora, más que un huracán. La poca nieve que recibe la Tierra nunca se derrite, solo se acumula con el tiempo durante siglos y milenios. Por lo tanto, hay una capa de hielo gruesa y sólida. Esto hace que la Antártida esté llena de secretos ocultos. Hay todo un mundo nuevo bajo su hielo. Por ejemplo, hay muchas montañas en el continente que miden alrededor de 2.700 metros de altura. Más que 3 Burj Khalifas apilados uno encima del otro, que actualmente es el rascacielos más alto del mundo. Pero no vemos todas esas montañas porque están ocultas bajo una capa de hielo que tiene casi 5.000 metros de espesor. También hay un lago allí debajo de 3.350 metros de nieve. Es el lago Vostok, nombrado así por la estación de investigación Vostok, bajo la cual se encuentra. Originalmente era solo una hipótesis. Hace más de un siglo, un científico sugirió que la enorme presión creada por toneladas de hielo podría disminuir el punto de fusión del hielo en las capas más bajas, creando agua líquida que podría formar un lago. No demostró sus ideas en vida, pero otros continuaron su trabajo y confirmaron que esta teoría era cierta. También hay un cañón en la Antártida, oculto bajo enormes masas de nieve. Es más profundo que el Gran Cañón de Arizona. Existe una cadena montañosa que divide al continente en 2 partes, la Antártida Oriental y la Antártida Occidental. La parte occidental del continente está experimentando temperaturas más altas y está comenzando a derretirse. Si la Antártida Occidental se derrite y libera su agua acumulada, elevará el nivel medio del mar en aproximadamente 5 metros. Esto será suficiente para que algunas ciudades del mundo desaparezcan por completo. Probablemente la primera en convertirse en un mundo acuático será la capital de Tailandia, Bangkok, que está solo a 1,5 metros sobre el nivel del mar. Luego será el turno de Ámsterdam en los Países Bajos, seguida por la ciudad de Ho Chi Minh en Vietnam, Cardiff en el Reino Unido y Nueva Orleans en los Estados Unidos. Se realiza mucho trabajo en la Antártida y la gente reside allí durante muchos meses para estudiar los misterios del continente. Con el paso de los años, incluso algunos niños nacieron allí. Pero no es un país y la Tierra no le pertenece a nadie. Está gobernada por el Sistema de Tratado Antártico, un acuerdo de investigación pacífica y de colaboración que suspende todas las reclamaciones territoriales. Fue firmado por primera vez por 12 naciones y ahora cuenta con 59 partidos, la mitad de los cuales tienen poder de decisión.
El continente está ocupado durante todo el año por investigadores de todo el mundo. Allí viven alrededor de 5.000 personas en verano y 1.000 en invierno. Sin embargo, nadie reside permanentemente ahí. La gente va y viene y los científicos se turnan para trabajar. La temperatura promedio anual es de 34 grados bajo cero, pero hubo un tiempo en el que la Antártida era tan cálida como Melbourne, Australia, hoy en día. Fue hace unos 50 a 40 millones de años, pero el continente tenía bosques verdes y animales que vagaban por su tierra disfrutando del sol en un ambiente de 17 grados centígrados. Eso fue antes de los pingüinos. En nuestra era hace tanto frío que ni siquiera encontramos árboles o arbustos en la Antártida, solo nieve. Las únicas plantas que pueden prosperar en temperaturas tan extremas son los líquenes, los musgos y las algas. Las personas tampoco pueden soportar estas condiciones de congelación durante periodos prolongados de tiempo, por lo que el continente nunca ha tenido una población indígena. Bueno, eso si no contamos a los pingüinos, focas, ballenas y algunos otros tipos de aves que viven allí ahora. La fauna de la Antártida es la más escasa y menos diversa del planeta, porque solo algunos organismos pueden resistir sus duras condiciones y porque no se permite llevar allí especies no nativas. Por lo tanto, si decides viajar a la Antártida con tu gato, bueno, no puedes. No soy yo quien hace las reglas. Pero las pocas especies que viven en el Polo Sur realmente se han adueñado del lugar. No hay más de 5.000 personas allí y alrededor de 20 millones de pingüinos. Son una especie de colonos, aunque los primeros ancestros de los pingüinos vivían en Australia y Nueva Zelanda. Todavía existen algunas especies de pingüinos allí, incluyendo el pingüino más pequeño del mundo que mide solo 30 centímetros de altura. Sin embargo, la mayoría de los pingüinos emigraron a la Antártida en algún momento, posiblemente atraídos por la mayor cantidad de comida posible. No es el frío lo que les hizo querer la Tierra. Resulta que la mayoría de los pingüinos abandonan el continente cuando acaba el verano. Los únicos que permanecen allí son los pingüinos emperadores macho y lo hacen para proteger y mantener calientes los huevos que dejaron sus parejas. Pero ¿a dónde van todos los demás pingüinos? Al principio, incluso para los científicos, era un gran misterio. Pero luego ataron pequeños dispositivos de localización a las patas de algunos de estos animales y lo descubrieron. Los pingüinos van a vivir en los océanos del sur mientras hace demasiado frío en la Antártida. Ninguno de ellos llega a tierra durante medio año hasta que regresan al continente. Cuando vuelven es cuando esos huevos que dejaron a cargo de los pingüinos machos comienzan a eclosionar, y así las familias de pingüinos pueden estar juntas finalmente. Los pingüinos comen diferentes peces y el océano está lleno de ellos a pesar de su temperatura fría. En algunas zonas el agua puede alcanzar temperaturas bajo cero debido a su salinidad, pero los peces no se congelan allí porque tienen proteínas anticongelantes en su cuerpo. También hay alrededor de 1 millón de focas en la Antártida. A ellas también les gusta el pescado y pueden contener la respiración debajo del agua durante 2 horas. Ven mucho mejor bajo el agua que en la luz del día y también usan sus bigotes para localizar alimentos. Sus orificios de respiración en el hielo pueden congelarse mientras las focas están fuera y deben usar sus dientes para hacer uno nuevo. Incluso pueden dormir bajo el agua y luego volver a la superficie de vez en cuando para tomar aire sin despertarse. Eso es algo que me encantaría hacer. Imagina una partícula diminuta, como un protón, que se dirige hacia tu mano a una velocidad equivalente al 99.99% de la velocidad de la luz. ¿Sentirías algo cuando te golpee? La noche del 15 de octubre de 1991, una partícula misteriosa volaba por el espacio con el poder de estrellas enteras condensado en átomos minúsculos. Su energía era 40 millones de veces la energía de los protones más potentes jamás producidos en nuestros aceleradores de partículas más avanzados, como el Gran Colisionador de Hadrones. Además, era increíblemente rápido. Su rastro luminoso incluso rompió el límite de velocidad de las partículas. Según algunos científicos, cualquier partícula que vaya tan rápido debería eventualmente desacelerar. Pero esta no siguió las reglas. Continuó yendo solo un poquito más lento que la velocidad de la luz. El científico John Lindsley estaba tan impactado que exclamó, ¡Oh my God! Es decir, ¡oh Dios mío!, cuando vio estos datos por primera vez. Así que así es como nombraron a esta cosa.
La partícula ¡oh, Dios mío! Ahora, imagina una partícula normal, como un fotón, viajando a través del espacio junto a esta loca corredora. Bueno, la partícula OMG, por sus siglas en inglés, tiene una energía que es 100 trillones de veces mayor que la de los fotones. Desde nuestro punto de vista en la Tierra, al fotón le tomaría más de 215,000 años obtener incluso la más mínima ventaja. Si observamos su energía, sería como una pelota de béisbol lanzada a casi 97 kilómetros por hora, lo que dolería si golpeara tu mano desnuda. Pero, sorprendentemente, si la partícula OMG apuntara hacia ti, no sentirías nada. Simplemente pasaría a través de tu mano. Podría dispersar algunas otras partículas alrededor, pero en general, el impacto sería imperceptible. Y todo se debe a cómo funcionan los rayos cósmicos. Cuando estás en el espacio, hay toneladas de partículas invisibles volando a tu alrededor a velocidades increíblemente altas. Son como pequeñas bolas de energía supercargadas. Estas partículas veloces se llaman rayos cósmicos. Normalmente nos encontramos con las secuelas de su danza atmosférica a nivel del mar. La mayoría de los rayos cósmicos consisten en protones solitarios, con solo una pizca de partículas más pesadas. Cuanto mayor es la energía, más raro es el rayo. Provienen de varios lugares en el universo. Vienen en dos sabores: rayos cósmicos galácticos desde fuera de nuestro sistema solar y partículas energéticas solares emitidas por el Sol. Estamos mayormente protegidos de ellos gracias a la burbuja magnética de nuestra Tierra, la magnetosfera. Este escudo protector desvía muchas partículas cargadas, incluyendo los rayos cósmicos, lejos de nuestro planeta o las dirige hacia las regiones polares. ¿Y adivina qué causan allí? Así es, la famosa y hermosa aurora boreal. Las luces del norte que a menudo vemos en las regiones árticas y antárticas de la Tierra son causadas por viajeros del espacio exterior. Pero no es que ninguno de ellos llegue a nuestro planeta. De hecho, estamos rodeados de rayos cósmicos. En todas partes. Miles de estos danzan a nuestro alrededor cada segundo. Y no solo nos rodean, sino que nos golpean y atraviesan nuestros cuerpos. Sin embargo, a pesar de eso, no sentimos nada. Eso se debe a que, aunque son muy energéticos, siguen siendo súper pequeños y de masa baja. De hecho, son tan diminutos que a menudo pasan a través de los espacios entre los átomos e incluso dentro de los mismos átomos con mínima interacción. Debido a todo eso, no tuvimos idea de que existían hasta la década de 1910. Hace mucho tiempo, científicos descubrieron que el aire en lo alto del cielo contiene algo especial llamado ionización. La ionización se produce cuando los átomos o moléculas ganan o pierden cargas eléctricas, lo que los convierte en iones. En términos más simples, es como si a una cosa neutral, un átomo o molécula, se le diera una carga positiva o negativa. Entonces, estas partículas cargadas pueden hacer algunas cosas interesantes. Por ejemplo, juegan un papel importante en la electricidad, puesto que permiten que cosas como las luces y los dispositivos electrónicos funcionen. En cualquier caso, los científicos querían saber de dónde proviene la ionización. Al principio, pensaron que lo hacía de cosas radiactivas en el suelo. Pero luego, a principios del siglo pasado, un par de científicos subieron en globos y descubrieron que esta ionización aumenta a medida que subían más alto. Resulta que algo proveniente del espacio, no del Sol, estaba causando esta ionización. Los científicos aprendieron mucho sobre esto a lo largo de los años, como de dónde viene y de qué está hecha. Y así fue como descubrieron los rayos cósmicos. La misteriosa partícula OMG de la que hemos hablado era uno de esos rayos cósmicos.
Esta fue detectada por la cámara del detector Ojo de Mosca en Utah en 1991. Y hasta el día de hoy, mantiene el récord como el rayo cósmico de mayor energía jamás observado. Obviamente, despertó la curiosidad de los científicos. Querían descubrir de dónde provenía esta partícula sobrecargada y cómo adquirió su increíble velocidad. Así que decidieron investigarla. Y cuanto más la estudiaban, más cosas extrañas descubrían. Por ejemplo, descubrieron que el tiempo mismo se estira para esta partícula debido a su increíble velocidad. La relatividad especial, una idea creada por Albert Einstein, dice que a medida que aumentas la velocidad, suceden cosas extrañas. Y cuando te acercas a esa zona de velocidad de la luz, el tiempo comienza a jugar trucos. Por ejemplo, si la partícula OMG inició su viaje desde un punto que está a 1500 millones de años luz de distancia, para ella le parecerá que solo han pasado alrededor de 2 días para cuando nos alcance aquí en la Tierra. Desde que los científicos descubrieron esta asombrosa partícula Oh My God, han encontrado cientos de eventos superenergéticos similares que ocurren en el espacio. Pero es extremadamente difícil determinar por qué se mueven de la manera en que lo hacen. Todas las teorías tienen sus propios problemas y contratiempos. Unas sospechosas son las supernovas, gigantescas explosiones estelares con campos magnéticos y energía. Sin embargo, parece que incluso su gran energía no es suficiente para crear una partícula OMG. Otro principal sospechoso es Centaurus A, una galaxia activa cercana. Pero la evidencia para esta es complicada, porque el campo magnético de la Vía Láctea altera las trayectorias de los rayos cósmicos. Por supuesto, existen algunas posibilidades locas y exóticas, como los defectos topológicos del Big Bang o misteriosas interacciones dentro de la materia oscura. Los científicos también están explorando ideas salvajes. ¿Quién sabe? Quizá realmente sea algún giro loco de la física. La astrofísica de alta energía es también muy útil para estudiar y comprender los rayos cósmicos. Este es un campo de estudio que explora cosas altamente energéticas en el espacio, como los eventos cósmicos extremos. Los científicos están interesados en entender cómo los rayos cósmicos están conectados con estos eventos salvajes que suceden allá afuera. Lamentablemente, incluso después de casi 30 años de trabajo detectivesco, el verdadero origen de las partículas OMG sigue siendo un misterio. Por suerte, estudios recientes podrían darnos algunas pistas para la respuesta. En los inmensos desiertos de Utah existe algo llamado Telescopio Array. Está en la búsqueda de partículas superrápidas llamadas rayos cósmicos de ultra alta energía. Imagina una enorme red de detectores esparcida por el desierto, vigilando las partículas todo el día. Y esto es lo que descubrió recientemente. Existe una zona específica en la constelación de la Osa Mayor. En un inicio, los científicos no le prestaron mucha atención, pero luego analizaron los datos a fondo y se dieron cuenta de que era importante. Esta área excepcional es un punto cálido, de donde podrían provenir estos rayos cósmicos, y tiene casi un 100% de posibilidades de ser real. Suena como la fuente de energía oculta del universo, pero ¿qué es y por qué existe? Los rayos cósmicos no solo son intrigantes para los astrónomos, también tienen aplicaciones terrenales. En el 2017, investigadores utilizaron rayos cósmicos para descubrir un vacío oculto en la Gran Pirámide de Giza. Usaron tomografía de muones, un método que examina los rayos cósmicos que penetran objetos sólidos, y así es como revelaron los secretos de la antigua estructura. Los científicos también los utilizan para observar el interior de los volcanes.
Usan el mismo método que con las pirámides. Cuando estos rayos atraviesan un volcán, los científicos pueden estudiar cómo se mueven para crear imágenes de lo que hay en su interior. Esto los ayuda a determinar dónde se encuentran diferentes materiales en el volcán y estar alerta ante cualquier señal de que éste podría volverse activo. Por lo tanto, mientras más sepamos sobre ellos, más entenderemos los misterios de nuestro universo. Los científicos tuvieron que construir mejores detectores para aprender más. Gracias a toda la nueva tecnología, están descubriendo cosas muy rápidamente. Así que veamos qué verdades hallarán en el futuro. Cuando pensamos en volcanes activos, una región viene inmediatamente a la mente: el cinturón de fuego del Océano Pacífico. 3/4 partes de los volcanes de la Tierra se encuentran en esa zona. Comparemos el área con Australia, que no tiene ninguna actividad volcánica. El viejo continente de Europa también está tranquilo, o al menos nos gusta pensar eso. ¿Puedes adivinar cuál es el volcán más activo de Europa? Si pensaste en el monte Etna en la isla de Sicilia, en Italia, acertaste. El volcán ha erupcionado unas 200 veces y ha estado lejos de dormir en las últimas décadas. La última vez que esto ocurrió fue en agosto de 2023. La montaña más alta del Mediterráneo tiene medio billón de años. Pero en Islandia hay un volcán mucho más joven. Se activó el 10 de julio de 2023. Por la tarde, 3 fisuras aparecieron en el suelo de una península al suroeste de la isla. Esto fue en la base de un pequeño pico montañoso, el Litli-Rutur. Su nombre significa pequeño carnero en el idioma local. El volcán arrojó lava fundida a gran altura en el aire. También había columnas de gas en la zona, pero la comunidad científica no se sorprendió por el evento. Ya sabían mucho sobre el área volcánica que se extiende entre las ciudades de Reykjavik y Keflavik. Su nombre es difícil de pronunciar: Fagradalsfjall. ¡Hey! ¿Quién se robó las vocales? Ya había erupcionado durante los 2 veranos anteriores. Esta actividad llegó después de 8 siglos de inactividad. En los días previos a la última erupción, los sismólogos, los científicos que estudian terremotos, registraron más de 12,000 temblores. Cuando la Tierra se abrió en julio de 2023, las fisuras eran de más de 1 kilómetro de largo. A la mañana siguiente, 2 de ellas se cerraron. Toda la lava comenzó a salir de la última fisura. Esta creció hasta convertirse en un cono alargado, la forma más simple de un volcán con la que todos estamos familiarizados. Pronto, la lava llenó un gran cráter. Creció casi 30 metros de altura en la primera semana, y sigue creciendo. En la noche en que comenzó la erupción, la lava se extendió en todas direcciones. Sus cenizas incendiaron el musgo seco en las inmediaciones. Las autoridades locales cerraron el área circundante. Había gases tóxicos provenientes de los volcanes y humo del musgo en llamas. Los bomberos acudieron a la zona. Después de una semana, proclamaron que el área era segura. Pronto llegaron visitantes para presenciar el nacimiento del volcán más joven de Europa. Esta forma de turismo está bastante desarrollada en Islandia. Las personas vienen de todo el mundo para observar los volcanes activos. La Tierra de Hielo y Fuego alberga más de 130 volcanes. Unos 30 de ellos están activos. Sé lo que estás pensando. ¿Es seguro el turismo de volcanes? Bueno, en Islandia lo es. Las autoridades del país investigan y monitorean constantemente todos los puntos calientes. La isla está salpicada de varias docenas de estaciones sísmicas. Estas ayudan a los investigadores a predecir con precisión las futuras erupciones. Y los servicios de emergencia están acostumbrados a este tipo de eventos. Pueden acordonar rápidamente las zonas de peligro. Esto es lo que sucedió en el año 2010. Un volcán en el sur de Islandia, cuyo nombre resulta difícil de pronunciar para todos, hizo erupción. Expulsó una columna de vapor y ceniza que alcanzó los 11 kilómetros de altura. No fue un buen momento para ser un viajero aéreo. Los vientos llevaron la enorme columna hacia el sureste, hacia el norte de Europa. Muchos países cerraron su espacio aéreo durante varios días por razones de seguridad. El volcán hizo erupción en marzo, pero la Tierra ya temblaba desde enero del mismo año. Por eso, los sismólogos sabían que se acercaba una erupción. Cuando se trata del volcán más joven del continente, la infraestructura turística ya está allí. Los visitantes pueden dejar sus autos en un estacionamiento designado. Luego se embarcan en una caminata de 5 horas. Esto conduce a una plataforma de observación.
Los turistas están tan cerca del epicentro que pueden sentir el calor del cráter. El espectáculo es más impresionante por la noche. La seguridad nunca es una preocupación. Los científicos regularmente trazan mapas de riesgo que delinean los límites de los campos de lava. De este modo, los visitantes que siguen las reglas nunca están en peligro. Más de una semana después de que comenzó la erupción, una sección del cráter colapsó. La lava fluyó cuesta abajo, al oeste del volcán. Este majestuoso río ardiente es de lava de movimiento lento. Los científicos la categorizan como tipo AA. El término es de origen hawaiano. Este describe lava basáltica que tiene una superficie áspera y quebradiza. El flujo está compuesto de bloques de lava rotos llamados clinker. Estos se desprenden a medida que la sustancia fluye y revelan áreas rojizas y ardientes. Las secciones más frías de la lava son de color gris y negro. Cuando avanza, produce un sonido distinto, como el del vidrio cuando se rompe. Casi un mes después de la erupción del nuevo volcán, obtuvimos imágenes aéreas de un fenómeno interesante. Un tornado se formó directamente sobre el flujo de lava. Esto ocurre debido a las altas temperaturas en el área. Cuando las condiciones son adecuadas, una columna de aire caliente puede convertirse fácilmente en un mini tornado. Los científicos observaron un evento similar, un lavanado, durante la erupción del monte Kilauea en Hawái en 2018. Los campos de lava de la segunda isla más grande de Europa cuentan la historia de la creación de Islandia. Se sitúa sobre el lugar donde se encuentran las placas de América del Norte y Eurasia. Las placas tectónicas son enormes pedazos rocosos de la capa más externa de la Tierra, la litosfera. Hay aproximadamente 20 de ellas. Se asientan sobre una capa de roca parcialmente derretida, la astenosfera. Toda la lava que vemos en la superficie empieza su viaje aquí. Podrías decir que estas placas flotan sobre roca derretida. Sus límites son inestables. Cuando dos placas se rozan entre sí, liberan inmensas cantidades de energía. La formación de volcanes es un resultado. Estos son lugares donde la roca derretida, es decir, el magma, asciende hasta la superficie. Islandia comenzó a formarse aproximadamente hace 60 millones de años. Las placas tectónicas bajo el océano se separaron. La lava se acumuló suficientemente en la superficie para crear terreno sólido. Esta antigua roca está hoy bajo las olas. A medida que la lava nueva llega a la superficie y se enfría, empuja la roca antigua lejos del centro de la isla. Por eso las partes más antiguas de Islandia no tienen 60, sino solo 16 millones de años. Los campos de lava activos del país son jóvenes en términos geológicos. Algunos de ellos tienen menos de 1000 años. Los científicos consideran a la isla un punto caliente para los volcanes, con intención de juego de palabras. Casi un tercio de la lava basáltica que llegó a la superficie terrestre en la historia registrada desde el siglo XVI provino de erupciones islandesas. Enjambres de fisuras, como las que ocurrieron antes de la erupción de 2023, cubren el 30% del país nórdico. Por esta razón, solo un cuarto de la isla está habitado. Los vikingos noruegos fueron las primeras personas en establecerse en Islandia a principios del siglo X. La naturaleza les regaló una ruidosa fiesta de bienvenida. Solo unos años después de su llegada, en el 934 d.C., presenciaron una de las mayores erupciones volcánicas de la historia. Los vikingos provenían de una región sin volcanes, por lo que no tenían ni idea de lo que estaba sucediendo. Hoy, los islandeses están acostumbrados a tales eventos. Esto es bueno porque su tierra natal está entrando en una nueva era de actividad volcánica. Los vulcanólogos sospechan que los eventos recientes son una introducción a décadas de erupciones más frecuentes. La península que alberga el volcán más joven de la Tierra está a solo 27 kilómetros al suroeste de la ciudad capital de Islandia. Ha estado inactivo durante mucho tiempo. Las erupciones actuales allí son un recordatorio de que los procesos naturales que crearon Islandia todavía están en curso. Recientemente científicos descubrieron que existe un vínculo histórico entre las erupciones volcánicas en el norte de Europa y los glaciares. Nuestro planeta atravesó al menos 5 importantes eras de hielo. Estos fueron periodos excepcionales largos cuando la temperatura promedio en la Tierra disminuyó. El resultado fue la expansión de las capas de hielo en el norte de Europa y América del Norte. La última era de hielo terminó hace unos 10.000 años. Los investigadores aún están tratando de entender completamente cómo estos periodos glaciales afectan la actividad volcánica.
Sospechan que el enorme peso de todo ese hielo interrumpe el flujo de magma subterráneo. Cuando los glaciares se retiran, se levanta la presión. Esto facilita que la lava fluya hacia arriba hasta la superficie, donde estalla. Vivir en nuestro hermoso planeta puede parecer seguro, pero solo hasta que comienzas a pensar en todos esos peligros que acechan a la vuelta de la esquina o en la vasta oscuridad del cosmos. Veamos qué podría llevar eventualmente al fin del planeta Tierra. Con cada nueva amenaza potencial, las cosas se vuelven más y más aterradoras. Considérate advertido. En primer lugar, hablemos de un hipercán. Este desastre natural puede volverse realmente extremo. Un hipercán es un huracán teórico de poder insuperable. Ocurriría si el océano se sobrecalentara como resultado del cambio climático. Una erupción volcánica masiva también podría desencadenarlo. En cualquier caso, estas condiciones crearían un huracán que, a diferencia de los huracanes regulares, se extendería mucho más allá de la estratosfera inferior. La velocidad de tal tormenta alcanzaría los 804 km por hora. La presión dentro del hipercán sería tan baja que no permitiría que se desgastara tan rápidamente como otros huracanes. Este podría durar semanas enteras. ¿Y sabes qué sería lo peor? Es probable que dañe o incluso destruya parte de la capa de ozono de la Tierra, y el agujero podría ser del tamaño del continente norteamericano completo. Luego tenemos los tornados superdestructivos. Un tornado es una columna de aire que gira de forma violenta. Por lo general, se extiende desde una tormenta eléctrica y está en contacto con el suelo. Dentro de una nube de tormenta, el aire cálido y húmedo asciende hacia arriba y el aire frío desciende junto con lluvia o granizo. Estas condiciones pueden llevar a la aparición de corrientes de aire giratorias dentro de la nube. Curiosamente, estas comienzan siendo horizontales, pero en cierto punto pueden volverse verticales y descender desde la nube, convirtiéndose en un tornado. Algunos tornados son remolinos estrechos y parecidos a cuerdas, pero otros se transforman en embudos amplios. Los tornados son clasificados mediante la escala Fujita mejorada. Un tornado débil normalmente dura unos minutos y no se mueve a más de 160 km por hora. El siguiente nivel es un tornado fuerte. Estos torbellinos pueden durar alrededor de 20 minutos y tener vientos de hasta 320 km por hora. Y luego también podemos tener tornados violentos. Estos pueden durar más de una hora y moverse a una velocidad de entre 320 y 482 km por hora. En promedio, alrededor de 1000 tornados ocurren en Estados Unidos cada año. Incluso hay una región que fue nombrada Callejón de los Tornados. Es una zona que abarca 10 estados en el medio oeste. Sin embargo, los tornados pueden producirse en cualquier estado. Uno de los desastres naturales más destructivos fue el tornado triestatal de Estados Unidos. Fue el tornado individual que duró más tiempo en el mundo. Recorrió 354 kilómetros a través de Missouri, Illinois e Indiana. Al mismo tiempo, la trayectoria promedio de un tornado usualmente no supera los 8 kilómetros. Pero, ¿qué pasaría si un día un tornado mucho más grande y poderoso que cualquier otro que hayamos experimentado antes arrasara con países y continentes? Dejaría detrás destrucción y devastación totales. ¿Y qué me dices de una tormenta supercelda? Es el tipo de tormenta menos común, pero el más peligroso. Es probable que provoque condiciones meteorológicas severas, vientos destructivos, granizo muy grande e incluso tornados violentos. Lo que hace únicas a las superceldas es una corriente ascendente giratoria profunda y persistente llamada mesociclón. Las superceldas pueden durar horas y causar grandes estragos. El impacto de un asteroide también podría acabar con todas las formas de vida en la Tierra. Si un vagabundo espacial fuera lo suficientemente grande, podría causar una devastación generalizada, como ocurrió con el asteroide de 13 kilómetros de ancho de hace 66 millones de años. Se rumora que destruyó 3/4 partes de las especies de plantas y animales del planeta, incluidos los dinosaurios. Dependiendo del tamaño del asteroide y su velocidad de acercamiento, el impacto podría provocar incendios masivos, tsunamis y un efecto de invierno eterno. Esto ocurre cuando los escombros expulsados a la atmósfera bloquean la luz solar y alteran el clima global. Por suerte, probablemente notaríamos la aproximación de un asteroide tan grande a nuestro planeta con la ayuda de nuestros equipos mucho antes de la colisión y tendríamos tiempo suficiente para eliminar esta amenaza. Pero nuestro Sol podría ser el que llevara nuestro mundo a su fin. Nuestra estrella es una gigantesca bola de gases fundidos en constante cambio. De vez en cuando emite ráfagas de energía llamadas llamaradas solares. Estas a menudo van acompañadas de algo llamado eyecciones de masa coronal.
Estas son enormes burbujas de gas ionizado que pueden acelerarse a velocidades increíbles. Las erupciones volcánicas más potentes palidecen en comparación con las llamaradas solares que liberan 10 millones de veces más energía. En apenas unos minutos, una llamarada solar puede emitir miles de millones de toneladas de partículas cargadas. Las llamaradas solares también son extremadamente calientes y pueden alcanzar temperaturas de varios millones de grados Celsius. Los astrónomos creen que tales ráfagas de radiación solar ocurren cuando el campo magnético del Sol se tuerce en algunas regiones. En un momento dado, toda la energía acumulada se libera. La estrella emite luz y partículas, principalmente electrones y protones. La mayoría de las llamaradas solares duran minutos, pero algunas continúan durante horas. Los científicos clasifican las llamaradas solares según la intensidad con que brillan en rayos X. Es poco probable que notes las llamaradas más pequeñas si no cuentas con un equipo especializado. Las medianas provocan breves apagones de radio en los polos, pero nada demasiado grave. Son las llamaradas de clase X de las que la gente debería preocuparse. Estas causan las tormentas solares más fuertes y duraderas. Ahora, si tuvieras visión de rayos gamma, podrías ver destellos increíblemente brillantes. Ocurren todos los días, eclipsan todo a su alrededor y luego desaparecen de nuevo. Esas son ráfagas de rayos gamma. Una de ellas podría eliminar la atmósfera de la Tierra. El destello que podría arruinar nuestro planeta probablemente se originaría en una galaxia lejana durante la fusión de dos estrellas colapsantes. Sería inmensamente poderoso y superbrillante. A 1000 años luz de la Tierra ya brillaría tanto como el Sol. La atmósfera de nuestro planeta intentaría protegernos, pero su escudo natural no duraría mucho. La radiación sería tan potente que literalmente cocinaría la atmósfera. Crearía óxidos de nitrógeno que destruirían la capa de ozono. Sin ella, los rayos ultravioleta provenientes del Sol golpearían la superficie terrestre con toda su fuerza. Eliminarían a los diminutos plancton en el océano. Pero estos producen entre el 50 y el 70% de todo el oxígeno del mundo. Por lo tanto, con su desaparición, habría una grave falta de oxígeno, lo que llevaría a la desaparición de la vida en el planeta. Al final, el calor y la luz ultravioleta provenientes del Sol convertirían a la Tierra en un enorme pedazo de roca. ¿Y qué pasaría si nos encontráramos con un agujero negro errante? Debes saber que un agujero negro es una región en el espacio donde la gravedad es tan potente que ni siquiera la luz puede escapar de su influjo. Afortunadamente, el agujero negro más cercano a nosotros está a 1500 años luz de distancia. Parece que no tenemos nada de qué preocuparnos, hasta que nos enteramos de los agujeros negros vagabundos. Luego de saber sobre ellos, las cosas definitivamente se vuelven mucho más escalofriantes. Si un agujero negro de este tipo entrara al sistema solar, la Tierra estaría condenada. No tendríamos ninguna posibilidad contra este monstruo espacial. En 2020 se avistaron 3 agujeros negros errantes no muy lejos de nuestro planeta. Pero no muy lejos en términos espaciales significa aproximadamente a 1000 millones de años luz de distancia, así que todavía tenemos algo de tiempo. Además, la posibilidad de que estos se acerquen a nosotros es muy baja. Un día, un planeta errante podría empujar a la Tierra fuera de la zona habitable y hacia una órbita extrema más lejos del Sol. Entonces el clima en todo el planeta comenzaría a volverse más y más frío. No olvides que cuanto más lejos esté nuestro planeta del Sol, más débil es la atracción gravitacional de la estrella sobre la Tierra. Al final, nuestro hermoso mundo estaría demasiado lejos de su principal fuente de luz y calor. Se convertiría en un pedazo de roca sin vida cubierto con una gruesa capa de hielo. O el Sol podría expandirse y convertirse en una gigante roja. Si eso ocurriera, cambiaría toda la zona habitable del sistema solar. El desastre comenzaría cuando nuestra estrella se quedara sin hidrógeno en su núcleo. Esto desencadenaría una cadena de reacciones que eventualmente llevarían a que el núcleo del Sol se caliente y se densifique. Como resultado, el Sol se haría mucho más grande de lo que es ahora. Durante esta transformación, el Sol engulliría a Venus, Mercurio y sí, también a la Tierra.